Sí. Sí, y obviamente fue invitado Alberto Fernández en Madrid. Y yo creo, Paulino, es una apreciación la que empieza a dar el presidente Alberto Fernández, en la cual marca que la Argentina, puntualmente, votó a Milei en consecuencia de la falta de acción de los gobiernos anteriores, ya sea el de él, el de Macri, el de O Cristina. sea que es una especie de mea culpa, reconocimiento en ese contexto. Yo te diría muy poco, como que los argentinos se equivocaron al votar a Milei. Eso dice Alberto. Es un poco lo que desprende, palabras más, palabras menos. Pero él no dijo, me equivoqué yo. No, en ningún Él no momento. dijo, asumo mi cuota aparte de responsabilidad. Tampoco. No pude, no quise, no supe, nada. Increíble, porque es alguien que dejó la llave de la presidencia en agosto del 2022, cuando ungió a Massa superministro con, yo te diría, atributos de presidente. Sí. Pero bueno, Impresionante, ¿no? es lo primero que marca él. No, pero hay y una aparición presidente del pública. Partido Justicialista todavía en lo formal. Sí. Hay un detalle que seguramente lo va a ampliar Jan, ¿no? Presentación de un libro. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Cómo? Desconexión. Ah, sí. Claro, sí, está muy bien el punto que pone. Desconexión. Si hay alguien que estuvo Así se llama el libro, ¿no? fue el propio Desconexión. Alberto Fernández, que se desconectó hace un buen tiempo, por lo tanto ha tenido un tiempo largo para poder escribirlo. Bueno, la polémica del día tiene que ver con la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, que de todas maneras cada vez influye menos en el sistema político argentino, que es más residual, que está en el llano, que ya no ostenta el poder de otros tiempos, ni tampoco el volumen político, pero que intenta no quedar afuera de las discusiones que hay por estas horas y por primera vez polariza con Milei, no es un dato menor, y Milei a su vez con ella, en un intento porque la política no sea dominada por Milei Macri, probablemente, como estaba ocurriendo hasta hace algunas horas. Sí, la nueva grieta, ¿no? En este caso, 66 días de gobierno de Javier Milei, 2 meses de silencio de la ex vicepresidente, 3 gobiernos formó parte Cristina Fernández, ¿no? 2007 hasta el 2015, las 2 presidencias, luego el retorno con Alberto Fernández, que lo decíamos que está en España en 2019, en calidad de vicepresidente. 3 gobiernos y apuntando a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de la inflación, de la crisis económica de la Argentina? ¿Es la emisión monetaria? ¿Es el déficit fiscal, como dice el gobierno de Javier Milei? ¿O es una crisis de deuda producto de la escasez de dólares? Ese fue el documento de lo que dijo Cristina Fernández en aproximadamente 34 páginas que decías, Paulino, irrumpió en la escena, ¿no? Después de 66 días de silencio. Lo cierto es que ella dice es fruto de la escasez de dólares. Caputo, el gobierno, les contestó en duros términos. Guillermo Franco, el propio Milei, salió al cruce. Lo cierto es que le dicen, no es la falta de dólares, es el déficit fiscal. Exactamente. Van por la regla monetarista, que tiene mucha ascendencia en buena parte del mundo económico que respalda el gobierno de Javier Milei y en la literatura económica liberal, por supuesto, y occidental. Entonces, da la impresión, Caputo le dice que aprenda, ¿no? Algo por el estilo. Luis Caputo, cuando la cruza Cristina Fernández de Kirchner, Tenga un poco de dignidad. tenga un poco de dignidad. Memoria, silencio. Memoria, silencio. Bueno, de las sería 34, bueno que aprenda. De las 34 páginas que tuvo, recolectamos 3 al menos, ¿no? 3 de las más contundentes. Una, bien lo decías, Paulino, apuntando directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por su pasado por la presidencia de Mauricio Macri. La primera más contundente, ¿no? Como presidente del Banco Central, ¿no? Exactamente. La inflación, esto en voz de Cristina Fernández, ¿no? En Argentina se dispara ante la escasez de dólares, lo que anticipábamos, y el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bimonetaria. Es el principal punto. La economía, la causa, el causal, ¿es multicausal la inflación o es producto de la escasez de dólares? Pero sobre todo no del último periodo, ¿no? De los últimos 20 años en nuestro país. Quizás la principal frase económica. Sí, a eso Caputo le responde y después Cristina dice, bueno, no es la primera vez que un Caputo me quiere callar. Me parece que haciendo alusión, señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró. Deuda solo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal en los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno. 8 como presidente y 4 como vicepresidente. Lo cual es estrictamente cierto, siempre convivió con déficit fiscal, porque Néstor Kirchner no. Tuvo superávit fiscal y es más, tuvo superávit gemelos, tanto fiscal como comercial. Es decir, le sobraban dólares por el comercio internacional y le sobraban pesos en términos de que recaudaba más de lo que gastaba. Eso apuntaló un ciclo virtuoso entre 2003 y 2007 que impuso a su sucesora, Cristina Fernández de Kirchner. Él desistió de ir por la reelección. Era el proyecto
de los 20 años, ¿se acuerdan? Eran Pingüino, 4 más pingüina. 4, 4 más 4 Exactamente. y esa lógica. Bueno, por supuesto terminó como ya todos ustedes conocen. Pero eso fue posible por el trabajo de Remelennikov y Duhalde, que hicieron una brutal devaluación con una especificación asimétrica y que estableció un nivel de precios relativos que le permitió a la economía despegar y muy fuerte, con precios internacionales que además llegaron a los $600 por tonelada la soja, desde los 150 que administró el gobierno de Fernando de la Rúa, de precio de la soja. Principal producto exportable de la Argentina. Casi el 50% en dólares de lo que Argentina recibía por exportaciones. Pero ¿por qué recoge el guante Luis Caputo, ¿no? A través de Twitter, ex en su cuenta oficial? Porque en las 34 páginas mayoritariamente apuntó contra él, contra Luis Caputo, Cristina Fernández, y sobre todo esta pregunta retórica, ¿no? ¿Cuál es la lógica de repetir como ministro de Economía a Luis Caputo? Se pregunta la expresidente. Porque ahora va a hacer bien las cosas si, en su momento, lo tuvieron que echar por haber fracasado. Palabras más, palabras menos que dice Cristina Fernández. Se reciclan personas, funcionarios públicos, para reciclar políticas que fracasaron en la Argentina. Bueno, solo basta mirar lo que fue el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, en los últimos 4 años, hablando de reciclados. Está Esteban Lafuente ya con nosotros en la redacción.